La lluvia sabía a óxido y arrepentimiento. Estaba de pie en la acera agrietada frente al juzgado, con mi fino abrigo que no servía de nada contra el frío de noviembre, que se filtraba a través de la tela y la piel y se instalaba en lo más profundo de mis huesos. Los papeles del divorcio aún estaban calientes en mi bolso, recién firmados, recién sellados, destruyendo lo poco que quedaba de la vida que había intentado construir con tanta desesperación. 3 años. 3 años de mentiras de Marco, de sus deudas, de sus otras mujeres. 3 años de fregar suelos en el Lumière, ese restaurante francés tan caro donde la gente gastaba más en una sola comida de lo que yo ganaba en una semana solo para mantener nuestras luces encendidas, mientras él se jugaba hasta el último céntimo. Y ahora aquí estaba, con el rímel probablemente corriéndome por las mejillas y mis zapatos de tacón de segunda mano haciéndome nuevas ampollas. No tenía nada, no tenía hogar. Él me lo había quitado en una negociación retorcida. Yo estaba demasiado agotada para luchar. No tenía ahorros, solo una maleta en un trastero y un turno en el restaurante que empezaba en 4 horas. Debería haberme sentido libre. En cambio, hasta cambio me sentía vacía. La ciudad se movía a mi alrededor como si yo no existiera. Taxis salpicando los charcos. Hombres de negocios con trajes caros pasando a toda prisa sin mirarme. El mundo entero giraba mientras yo permanecía inmóvil, invisible. Siempre había sido invisible. Para Marco, para su familia, que me miraba como si fuera suciedad que él había traído en sus zapatos. Para todos excepto para el personal de cocina del Lumière, que sabía mi nombre porque estaba allí 6 días a la semana. Sonriendo a pesar del agotamiento, fingiendo que mi vida no se estaba desmoronando. Me ajusté el abrigo y empecé a caminar. No tenía a dónde ir, pero quedarme quieta era peor. El Lumière estaba en el corazón del distrito financiero, con candelabros de cristal y suelos de mármol, el tipo de lugar donde la vieja riqueza susurraba sobre vinos que costaban más que mi alquiler mensual. Entré por la puerta de servicio y el familiar olor a ajo, mantequilla y perfumes caros me envolvió como un abrazo amargo. Ella, Marie, la anfitriona, me agarró del brazo cuando me dirigía a la sala del personal, y sus uñas perfectamente cuidadas se clavaron ligeramente en mi piel. Gracias a Dios que llegas temprano. Tenemos un problema. Se me hizo un nudo en el estómago. No puedo perder este trabajo, Marie. Hoy no. No vas a perder nada. Bajó la voz y miró hacia el comedor principal. Pero te necesitamos esta noche. Sofía ha llamado para decir que está enferma. Y tenemos la fiesta de Valentino en el salón privado. El salón privado significaba clientes importantes. Los clientes importantes significaban propinas generosas. Las propinas significaban que tal vez podría permitirme un motel decente en lugar de dormir otra vez en el almacén del restaurante. Lo haré, dije, probablemente demasiado rápido. La expresión de Marie se suavizó. Ella lo sabía. Todo el mundo sabía lo del divorcio, lo de Marco, lo de que la semana pasada había aparecido con un moratón en la muñeca que había intentado disimular con maquillaje. Cámbiate rápido. Llegarán en 20 minutos. El uniforme era blanco y negro, sencillo, elegante, diseñado para que los camareros se mimetizaran con el caro papel pintado. Me miré en el espejo del baño del personal, intentando arreglar el daño. Mi cabello oscuro caía lacio alrededor de mi rostro y mis ojos verdes parecían demasiado grandes, demasiado expuestos. A los 26 años debería haber lucido joven y vibrante. En cambio, parecía alguien que había sobrevivido a algo. Me salpiqué la cara con agua fría y enderecé la espalda, invisible, profesional. Eso era todo lo que necesitaba hacer. El comedor privado ya estaba preparado cuando entré. Las velas parpadeaban sobre una mesa preparada para 8 comensales. El champán se enfriaba en cubiteras de plata y los ventanales ofrecían una vista de las luces de la ciudad que comenzaban a brillar contra el cielo oscurecido. Revisé la selección de vinos, memoricé los especiales de la noche e intenté ignorar el ligero temblor de mis manos. «Ya están aquí», susurró Marie desde la puerta, con el rostro pálido. Ella, «Ten cuidado esta noche, ¿vale?»
Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, unas voces resonaron desde la entrada, profundas, controladas, hablando en italiano, que fluía como agua oscura. Mi italiano de segunda generación estaba oxidado, pero capté fragmentos, negocios, territorios, respeto. Entonces entró él. Había servido a innumerables hombres ricos en este restaurante, banqueros, directores generales, políticos, todos ellos con esa arrogancia particular que acompaña al poder y al dinero. Pero esto era diferente. Era algo que hacía que el aire mismo cambiara. Hacía que todos los camareros de los alrededores encontraran de repente razones para estar en otro lugar. Era joven, tal vez de unos 30 años, con el pelo oscuro perfectamente peinado, una mandíbula que parecía esculpida en mármol y un traje que probablemente costaba más que un coche. Pero no fue su aspecto lo que me dejó sin aliento. Fue la forma en que se movía, la forma en que todos los demás miembros de su grupo le deferían sin que él dijera una palabra. La forma en que dos hombres con trajes oscuros lo flanqueaban como sombras, con la mirada constantemente escaneando la sala. Y la forma en que me miró solo por un segundo cuando su grupo entró en la sala privada. Su mirada se posó en mí, que estaba de pie junto a la vitrina de vinos. Sus ojos oscuros, casi negros a la luz de las velas, recorrieron mi rostro con una intensidad que me hizo sentir clavada, examinada, vista de una manera que me aterrorizó. No era la forma en que Marcos solía mirarme con esa propiedad casual. Esto era diferente, más agudo, peligroso. Entonces pasó el momento y él se sentó a la cabecera de la mesa, aceptando un menú que probablemente no leería, mientras sus compañeros se sentaban a su alrededor. Señorita. Su voz atravesó las conversaciones murmuradas, suave y profunda, con un acento que hacía que el italiano sonara como un arma. Vino. No era una pregunta, era una orden. Me acerqué a la mesa, con la botella en la mano, muy consciente de que todos los ojos estaban puestos en mí. Sus socios, hombres mayores con trajes caros, una mujer con diamantes que reflejaban la luz de las velas, me miraban con diversos grados de desinterés, pero él me miraba como si fuera un rompecabezas que ya estaba resolviendo. ¿Tinto o blanco, señor? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Tú eliges. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Así no era como funcionaba. Los clientes me decían lo que querían, yo se lo traía, pero algo en su expresión me decía que negarme no era una opción y que tomar la decisión equivocada podría ser peor. Estudié el menú, los platos que probablemente pedirían, y tomé una decisión. El bo, señor, que complementará el oabuco. Una leve curva tocó sus labios. No era exactamente una sonrisa, pero sí una aprobación cercana. Chica lista. El halago debería haberme molestado. En cambio, me provocó un extraño escalofrío. Serví con cuidado, empezando por la mujer de los diamantes y siguiendo el protocolo alrededor de la mesa. Cuando llegué a él, mi mano estaba perfectamente firme, pero podía sentir el calor que irradiaba. Huele a algo caro, cedro y humo y algo más oscuro que no podía nombrar. Nombre, dijo en voz baja mientras el vino llenaba su copa. Ella, señor, ella. Lo repitió como si lo estuviera saboreando, decidiendo si le gustaba el sabor. Llevas mucho tiempo trabajando aquí, 3 años. Demasiada información. Los camareros no debían charlar con los clientes, y menos aún en salas privadas, y menos aún con hombres que tenían guardias armados apostados en la puerta. Y antes de eso, crucé mi mirada con la suya. Un error. De cerca, no solo eran oscuras, eran infinitas, atrayéndome incluso mientras las alarmas sonaban en mi cabeza. La universidad, señor. No terminé. ¿Por qué no? Porque conocí a Marco. Porque era joven y estúpida y pensaba que el amor significaba sacrificio. Porque renuncié a mi beca, a mis sueños, a todo por un hombre que lo había echado todo a perder en el blackjack y en mujeres que no eran yo. La vida pasó, dije con cautela. Algo brilló en su expresión. Reconocimiento, tal vez comprensión. Entonces uno de sus hombres se inclinó y le susurró algo urgente en italiano. Disputas territoriales, envíos, nombres que no reconocí,
pero que tenían peso en su mundo. Hizo un gesto con la mano para despedirlo, y el hombre se retiró, pero su atención no volvió a mí. Me había descartado, volvía a ser invisible. Debería haberme sentido aliviada. La velada transcurrió en una confusión de platos. Antipasti, preeye, sacundi. Cada plato se presentaba con la cuidadosa precisión por la que Lumière era famoso. Yo me movía de forma automática, rellenando copas, retirando platos, existiendo en la periferia de conversaciones que no entendía y que no quería entender. Pero sentía su mirada siguiéndome, siguiendo mis movimientos, incluso cuando parecía concentrado en discusiones de negocios que se volvían cada vez más acaloradas. Alrededor de las 10, uno de los hombres mayores, de cabello plateado y con una cicatriz que le atravesaba la ceja, comenzó a hablar más alto, gesticulando enfáticamente. La temperatura de la sala bajó varios grados. El joven jefe, porque tenía que ser él. Nadie más inspiraba ese nivel de deferencia. No dijo nada, solo miró al hombre mayor con una expresión de furia tan fría que instintivamente dio un paso atrás hacia la pared. Basta. Una sola palabra, apenas más que un susurro, pero que cortó la discusión como una espada. El silencio se hizo instantáneo. Lo discutimos más tarde en privado. El hombre de cabello plateado apretó la mandíbula, pero asintió con la cabeza. Mantuve la mirada baja, rellenando vasos de agua, tratando de ser invisible. Pero cuando alcancé el vaso de la mujer, mi manga se enganchó en el borde de su copa de champán. Todo se ralentizó. El vaso se inclinó, el líquido dorado se derramó sobre el mantel blanco y salpicó el vestido de diseño de la mujer. Ella gritó, saltando, y las maldiciones italianas fluyeron como veneno. Lo siento mucho. Cogí unas servilletas, tratando de limpiar el daño, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Lo siento mucho. Soy muy torpe. La mano de la mujer voló hacia mi cara. Nunca llegó a golpearme. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca en pleno movimiento, deteniendo el golpe a pocos centímetros de mi mejilla. Ni siquiera le había visto moverse, pero de repente estaba allí, de pie entre nosotros, con su agarre sobre la muñeca de ella lo suficientemente fuerte como para hacerla gritar. «Nadie», dijo en voz baja, «toca peligrosamente a mi personal. Dante ha arruinado mi Valentino». La voz de la mujer se volvió infantil y suplicante. «Dante, su nombre estaba hecho. Envíame la factura, Isabela». Le soltó la muñeca y se volvió hacia mí. De cerca, era más alto de lo que había pensado, de hombros anchos, y la luz de las velas proyectaba sombras en su rostro que lo hacían parecer esculpido en la propia oscuridad. «¿Estás herida?» No, yo no encontraba las palabras. Los clientes no defendían a los camareros, y menos aún a los hombres que parecían capaces de comprar y vender restaurantes enteros sin darse cuenta del gasto. «Estoy bien, lo siento mucho. Debería haber tenido más cuidado». «Trabajas demasiado», me interrumpió, y de alguna manera lo sabía. De alguna manera había visto lo que todos los demás pasaban por alto: el agotamiento, las ojeras, la forma en que mis manos temblaban ligeramente por el estrés y la falta de sueño. «¿Cuándo termina tu turno?» «A las 2 a.m., pero tómate el resto de la noche libre». «Señor, no puedo. Necesito este trabajo. Te pagaremos», asintió a uno de sus guardias, que inmediatamente sacó una cartera. «El doble de tu tarifa habitual. Considéralo una compensación por el comportamiento de Isabela». El guardia colocó billetes de $500 sobre la mesa. $500. Era más de lo que ganaba en 2 semanas. No puedo aceptarlo. Incluso mientras lo decía, pensaba en el alquiler del trastero, el motel, cuánto tiempo me durarían $500 si era prudente. «Puedes, lo harás». La mano de Dante se movió ligeramente, rozando apenas mi espalda, pero el contacto envió una descarga eléctrica por todos mis nervios. «Vete a casa, ella. Descansa». Antes de que pudiera discutir, antes de que pudiera pensar, me estaba guiando hacia la puerta, con su presencia a mi espalda, aterradora y extrañamente segura a la vez. Marie nos miró fijamente cuando salimos,
con los ojos muy abiertos y lo que parecía miedo. «Ha terminado por esta noche», le dijo Dante, con un tono que no admitía réplica. «¿Alguien la lleva a casa?» «No es necesario», empecé a decir. No era una petición. 10 minutos más tarde, me encontraba en la parte trasera de un Mercedes negro, conducido por uno de los guardias de Dante, con las luces de la ciudad difuminándose tras las ventanas tintadas. El asiento de cuero era tan blando que me hundía en él y el cansancio me golpeó como un peso físico ahora que la adrenalina se estaba desvaneciendo. «¿A dónde, señorita?», preguntó el conductor, con un fuerte acento en su inglés. «¿A dónde?». Ya no tenía hogar, solo un trastero y un restaurante que a veces me dejaba dormir en la trastienda. Pero no podía decir eso. No podía mostrarme tan patética ante un hombre que probablemente informaba de todo a su jefe. «Al Sixth Street Motor Lodge», dije finalmente. Era barato, relativamente limpio y podía permitirme 3 noches con el dinero de Dante. El conductor asintió y nos incorporamos al tráfico. Apoyé la frente contra la ventana fría, tratando de darle sentido a la noche. Los ojos de Dante, su mano en mi espalda, la forma en que me defendió como si importara. Como si yo importara. No tenía sentido. Los hombres como él no se fijaban en mujeres como yo, a menos que quisieran algo. Esa idea me heló las venas. Pero antes de que pudiera seguir dándole vueltas, sonó el teléfono del conductor. Respondió en un italiano rápido, con tono respetuoso y sumiso. Luego me miró por el espejo retrovisor y algo cambió en su expresión. No íbamos al motel. El coche se incorporó a la autopista en dirección a los aeródromos privados a las afueras de la ciudad. Sentí un vuelco en el estómago. «Disculpe», dije, tratando de mantener la voz firme. «Este no es el camino a la calle Sexta. Ha habido un cambio de planes, señorita». Los ojos del conductor se encontraron con los míos en el espejo, arrepentidos, pero firmes. «No se preocupe, está a salvo. A salvo». La palabra me sonó a mentira cuando nos acercamos a una puerta donde los guardias nos dejaron pasar sin dudarlo. Al entrar en la pista, donde nos esperaba un elegante jet privado, su escalera se extendía como una invitación o una amenaza. Dante estaba al pie de la escalera, con las manos en los bolsillos, como si fuera el dueño de la noche. El coche se detuvo. El conductor abrió mi puerta y Dante sonrió, esta vez con una sonrisa auténtica, lenta y depredadora, absolutamente seguro de que iría hacia él. «Hola de nuevo, ella», dijo en voz baja. «Tenemos que hablar de tu ex marido». El mundo se tambaleó. Marco. Se trataba de Marco. Acababa de salir de una pesadilla y me había metido en algo infinitamente más peligroso. Mis piernas no se movían. Me quedé paralizada en el asiento trasero del Mercedes, mirando a Dante a través de la puerta abierta. Mi mente barajaba todas las terribles posibilidades. Las deudas de juego de Marco, los prestamistas solitarios que habían empezado a llamar a nuestro apartamento, mi antiguo apartamento, a las 3 de la madrugada. Los hombres de mirada muerta que habían aparecido 2 veces en el restaurante, haciendo preguntas sobre él con voces que prometían violencia. «No sé dónde está», dije, odiando cómo me temblaba la voz. «Estamos divorciados desde hoy. No lo he visto en 2 semanas y no quiero verlo. No estoy buscando a Marco». La voz de Dante cortó mi pánico, tranquila y controlada. Dio un paso más y las luces del hangar proyectaron su rostro en un relieve nítido, todo ángulos y sombras y algo que podría haber sido preocupación, si los hombres como él fueran capaces de tal cosa. «Estoy buscando algo que me robó, algo que quizá tú sepas». «No sé nada». Las palabras salieron demasiado rápido. Marco no me hablaba de sus negocios, no me hablaba de las deudas ni del juego, y dejé de darme cuenta de que estaba revelando demasiado, mostrando demasiada debilidad a un hombre que probablemente se alimentaba de debilidad. «Respira», ella se agachó junto al coche, poniéndose a la altura de mis ojos, y el gesto fue tan inesperado que realmente respiré. «No voy a hacerte daño, pero necesito información, y esta conversación requiere privacidad. ¿Vendrás conmigo voluntariamente o tendré que insistir?» La pregunta fue educada. El acero que había debajo no lo era.
Pensé en huir. El conductor seguía junto a la puerta y había al menos otros 3 hombres visibles cerca del jet, todos con la misma quietud peligrosa que los guardias de la cena de Dante. No llegaría ni a 3 metros. ¿Tengo otra opción?, pregunté en voz baja. Algo brilló en sus ojos oscuros. Probación, tal vez por no fingir que esto era otra cosa que lo que era. Siempre tenemos opciones, cara. Algunas son simplemente mejores que otras. Carara. Querida, el término cariñoso italiano sonaba como una mezcla de miel y veneno. Salí del coche con las piernas temblorosas. La mano de Dante volvió a posarse en mi espalda. Ese mismo contacto eléctrico que me hacía hiperconsciente de su proximidad, de su calor, del sutil aroma a cedro y humo que parecía adherirse a él. Me guió hacia las escaleras del jet y me obligué a subirlas. Aunque todos mis instintos me gritaban que huyera, el interior del jet era exactamente lo que esperaba. Asientos de cuero color crema, detalles en madera pulida, una iluminación suave que de alguna manera hacía que todo pareciera íntimo a pesar del espacio. Una barra ocupaba una de las paredes, con copas de cristal relucientes. En la parte trasera, una puerta estaba entreabierta, dejando ver lo que parecía un dormitorio. Me detuve justo al entrar, con las manos cerradas en puños a los lados. No sé qué te robó Marco, pero yo no tengo nada. Ni dinero, ni propiedades, nada. El apartamento era de su familia, y se lo quedaron. Mi coche fue embargado hace 3 meses. Todo lo que tengo cabe en una maleta. Así que, si estás buscando bienes ocultos o objetos robados, estás perdiendo el tiempo. Siéntate. Dante señaló uno de los asientos de cuero. Prefiero quedarme de pie, ella. Mi nombre en su boca sonaba como una advertencia y una caricia al mismo tiempo. Siéntate, por favor. La policía me sorprendió tanto que obedecí, hundiéndome en un asiento cerca de la ventana. Dante se acercó a la barra y sirvió un líquido ámbar en 2 vasos. Me trajo uno y me lo puso en la mano. «Whisky», dijo. «Parece que lo necesitas». Lo necesitaba. Dios, lo necesitaba. Pero aceptar bebidas de jefes de la mafia parecía precisamente el tipo de error que acababa con la desaparición de personas. Aún así, mis manos se aferraron al vaso buscando consuelo en su peso, en su solidez. Dante se sentó frente a mí, tan cerca que nuestras rodillas casi se tocaban en el estrecho espacio entre los asientos. Dio un sorbo lento a su whisky, mirándome por encima del borde con esos ojos increíblemente oscuros. «Hace 3 meses», comenzó, con voz baja y mesurada. Marco se acercó a uno de mis socios con una propuesta de negocio. Afirmaba tener información sobre un envío, fechas, rutas, detalles de seguridad. Información que debería haber sido imposible de obtener para un adicto al juego sin conexiones criminales. Se me heló el estómago. No sé nada sobre envíos ni... Déjame terminar. No fue duro, pero sí lo suficientemente firme como para que yo cerrara la boca. Mi socio, en contra de mis órdenes explícitas, le pagó a Marco $50,000 por esta información. El envío fue interceptado. Perdimos 2 millones en mercancía y 3 hombres. Apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Los hombres importan más que el dinero. 3 hombres muertos por culpa de Marco. Lo siento, susurré, aunque sentirlo me parecía catastróficamente insuficiente. Pero juro que no lo sabía. Marco no me dijo nada, no trajo nada a casa, no te creí. Las palabras me dejaron en silencio, conmocionado. Dante se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y la mirada intensa. Todo lo que he aprendido sobre ti en las últimas 4 horas me dice que eres exactamente lo que pareces ser. Una mujer que se mataba a trabajar, tratando de salvar un matrimonio con un hombre que no se merecía ni su aliento, y mucho menos su lealtad. ¿4 horas? Mi voz sonó estrangulada. Llevas investigándome desde el momento en que entraste en ese comedor. No había arrepentimiento en su tono, ni vergüenza. Me interesa saber quién está cerca de mis enemigos, ella. Y Marco, donde quiera que se esconda, es mi enemigo. La naturalidad con la que lo dijo, enemigos escondidos, me heló la sangre. ¿Qué vas a hacer con él?
Eso depende de si me devuelve lo que me pertenece. Dante dio otro sorbo de whisky. Sus movimientos eran controlados, precisos. Los 50,000 los puedo absorber, la mercancía la puedo reemplazar, pero la filtración de información, el hecho de que alguien de mi organización vendiera detalles a Marco en primer lugar, eso requiere una solución. Una solución permanente. Permanente. Entendí lo que eso significaba. No puedo ayudarte, dije desesperadamente. Aunque quisiera, no sé dónde está. Se marchó del apartamento hace 2 semanas, se llevó todo lo de valor y me dejó sin nada más que los papeles del divorcio y sus deudas. Su familia no quiere hablar conmigo. Sus amigos tampoco. Me reí con amargura. Marco no tenía amigos, solo gente a la que debía dinero. Dante me estudió durante un largo momento y tuve la inquietante sensación de que estaba leyendo en mi rostro cosas que yo no quería que se vieran. Miedo, agotamiento, el profundo alivio de que Marco se hubiera ido, mezclado con el terror por lo que vendría después. El abogado que se encargó de tu divorcio, dijo finalmente, Antonio Brucia, es primo de Marco. Lo sé. Le había rogado a Marco que buscara otro abogado, alguien neutral, pero él insistió. Otra cosa por la que estaba demasiado cansada para luchar. Antonio apenas me habló durante el proceso. Solo me entregó los papeles y me dijo dónde firmar. ¿Te dio algo más? ¿Papeles, archivos, una llave? No, solo la sentencia de divorcio. Y dejé de recordar. Mi mano se dirigió a mi bolso y mis dedos encontraron el pequeño sobre. Antonio me lo había puesto en la mano cuando salí del juzgado. Espera. Me dio esto. Dijo que era de Marco, que lo abriera cuando estuviera lista para perdonarlo. Saqué el sobre, con las manos ligeramente temblorosas. Era blanco, sin adornos, sellado, con mi nombre escrito en la parte delantera con la familiar caligrafía de Marco. Ver su letra me provocó una complicada mezcla de emociones. Rabia, dolor y algo que podría haber sido miedo. La actitud de Dante cambió por completo. Su cuerpo se quedó inmóvil, de una forma que me recordó a un depredador que ha divisado a su presa. Ábrelo, es privado. Ella se inclinó hacia mí y el espacio que nos separaba se evaporó, convirtiéndose en algo cargado y peligroso. Sea lo que hay en ese sobre, no es una carta de amor. Marco sabía exactamente lo que hacía cuando le pidió a su primo que te lo diera hoy. Ábrelo ahora. Mis dedos jugaron con el sello. Dentro había un solo papel. Un recibo de un almacén al otro lado de la ciudad, unidad 447, pagado hasta finales de mes. Y debajo, con la letra de Marco. Siento todo lo que ha pasado. Ahora estamos en paz. ¿Qué hay en la unidad? La voz de Dante era suave, controlada, pero percibí la dureza que había debajo. No lo sé. Ni siquiera sabía que tenía un trastero. Mi mente se aceleró. Mis cosas están en otro trastero y él nunca me lo mencionó. La comprensión me golpeó como un golpe físico. Me está tendiendo una trampa. Lo que te robó, lo puso en un trastero a mi nombre. Se aseguró de que hoy recibiera este recibo. Y ahora, cuando vengas a buscarlo, tú serás la que tenga las pruebas. Dante terminó, con el rostro ensombrecido. Muy inteligente. Marco sale limpio. Tú cargas con la culpa. E incluso si alegas ignorancia, tú eres la que tiene acceso al trastero, al recibo, a la conexión. El terror se apoderó de mi garganta. Yo no lo sabía. Tienes que creerme. Yo nunca haría eso. Lo sé. Su mano se movió. Sus dedos rozaron mi rodilla en un gesto que debería haber sido reconfortante, pero que en cambio me provocó una espiral de calor. Por eso vas a venir conmigo a ese trastero ahora mismo, y vamos a ver exactamente lo que tu marido nos ha dejado para que lo encontremos. Ex marido, corregí automáticamente, estúpidamente. La comisura de sus labios se levantó. Ex marido, asintió. Una distinción importante. Se puso de pie, sacó su teléfono y habló rápidamente en italiano con alguien al otro lado de la línea. Instrucciones, coordenadas, órdenes que no entendí del todo, pero que hicieron que la persona al otro lado respondiera con una diferencia inmediata. Cuando terminó, me tendió la mano.
Ven, cara, vamos a recoger el regalo de despedida de Marco. Me quedé mirando su mano. Dedos largos, un anillo de platino en la mano derecha, uñas perfectamente cuidadas. Una mano que probablemente había ordenado muertes, firmado ejecuciones, destruido vidas sin dudarlo, pero también una mano que me había defendido de Isabela, que había detenido un golpe dirigido a mi cara, que ahora se me ofrecía como una invitación a entrar en su mundo. La tomé. ¿Qué otra opción tenía? Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y fuertes, y me levantó con una fuerza que parecía no costarle ningún esfuerzo. De repente, estábamos demasiado cerca, tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos, tan cerca que pude ver destellos dorados ocultos en toda esa oscuridad. «Estás a salvo conmigo», dijo en voz baja, y debería haber sido una mentira. Todo en él gritaba peligro, pero algo en su voz, en la forma en que su pulgar rozó mis nudillos, me hizo querer creerle. «Lo estoy», susurré, «de todos menos de mí». Su sonrisa fue aguda, sincera, pero no tengo intención de hacerte daño, ella. Todo lo contrario. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, me guió de vuelta por las escaleras del jet, de vuelta al Mercedes, donde el conductor esperaba con el motor en marcha. Esta vez, Dante se sentó a mi lado, tan cerca que su muslo rozaba el mío, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo en el frío interior de cuero. El coche se alejó del aeródromo, de vuelta hacia la ciudad, y yo observé las luces difuminarse mientras intentaba procesar todo lo que había sucedido en la última hora. Esta mañana estaba casada. Esta tarde, divorciada. Esta noche, estaba sentada junto a un jefe de la mafia que, de alguna manera, sabía más sobre mi vida que yo misma. Corriendo hacia un almacén que podría contener pruebas de delitos que yo no había cometido, pero de los que sin duda se me culparía. ¿Por qué me estás ayudando? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Si crees que Marco me tendió una trampa, ¿por qué no me dejas lidiar con las consecuencias? Dante se quedó callado durante un largo momento, con su perfil marcado por las luces de la calle cuando finalmente habló. Su voz tenía algo que no pude identificar, porque cuando entré en ese comedor esta noche y te vi allí de pie, como si hubieras sobrevivido a una guerra, algo en mí reconoció algo en ti. Los supervivientes reconocen a otros supervivientes, ella. Y tú has estado sobreviviendo a algo terrible durante mucho tiempo. No me conoces, dije. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, me parecieron una mentira. Él me había visto de verdad, de una forma que nadie había hecho en años. Todavía no. Su mano encontró la mía en la oscuridad, entrelazando nuestros dedos en un gesto que me pareció a la vez posesivo y protector. Pero tengo intención de hacerlo. El almacén se alzaba ante nosotros, todo hormigón, luces fluorescentes y vallas metálicas. El conductor se detuvo ante la puerta, donde ya esperaban dos hombres de Dante. Los mismos guardias del restaurante, ahora vestidos con ropa oscura, que los hacía fundirse con las sombras. Uno de ellos se acercó a la ventanilla de Dante cuando ésta se bajó. Unidad 447, segundo edificio, cuarta planta. No hay cámaras en las escaleras y nos hemos encargado de la repentina necesidad del gerente nocturno de tomarse un descanso. Bien. Dante me apretó la mano una vez antes de soltarla. Quédate cerca de mí. ¿Entendido? No toques nada, no abras nada. Si hay problemas, ponte detrás de mí inmediatamente. ¿Qué tipo de problemas? Mi voz sonó más débil de lo que quería, del tipo que implica a gente que no quiere que encontremos lo que Marco dejó atrás. Abrió la puerta, luego se detuvo y se volvió para mirarme con una intensidad que me dejó sin aliento. Lo que dije iba en serio. Cara, conmigo estás a salvo. Protejo lo que es mío. Lo que es mío. Esas palabras deberían haberme ofendido. Deberían haberme hecho discutir que yo no era suya, que no era de nadie. Pero algo en la forma en que lo dijo, como un voto, como una promesa escrita con sangre y oscuridad, hizo que mi corazón latiera con fuerza contra mis costillas,
por razones completamente diferentes al miedo. Los seguí al interior del edificio, flanqueado por sus guardias, rodeado de un aura de violencia controlada que hizo que otros usuarios del almacén nocturno se alejaran rápidamente sin establecer contacto visual. Subimos unas escaleras que olían a polvo y aceite de motor, pasando por delante de trasteros que contenían las pertenencias olvidadas de otras personas, sus vidas abandonadas, hasta llegar a la cuarta planta. El trastero 447 se encontraba al final de un pasillo tenuemente iluminado. Dante extendió la mano. El recibo. Debía haber un código. Le di el papel con dedos temblorosos. Tecleó los números en la cerradura electrónica y ésta se abrió con un clic que sonó como el destino. La puerta se abrió, revelando un espacio de 10 hectáreas lleno de cajas, cajones y paquetes envueltos en plástico que incluso yo sabía que significaban drogas, armas o algo peor. «Cristo», susurró uno de los guardias. Pero la atención de Dante no estaba puesta en el contrabando. Estaba en la carpeta que había encima de la caja más cercana. Una gruesa carpeta de manila con mi nombre escrito en ella con la letra de Marco. La cogió con cuidado, la abrió y su expresión se volvió absolutamente fría. «¿Qué es?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Dante giró la carpeta para que yo pudiera verla. Dentro había documentos, extractos bancarios, escrituras de propiedad, documentos de transferencia, todos a mi nombre, todos mostrando transacciones que nunca había realizado, compras que nunca había autorizado, conexiones con empresas criminales de las que nunca había oído hablar. Marco no solo me había puesto como titular de su trastero, había pasado 3 años creando un rastro documental que me hacía parecer su socio, su cómplice voluntario en todo. Si alguien investigaba, si la policía o los criminales rivales venían a buscarme, todas las pruebas apuntarían hacia mí. «Me ha destruido», susurré, asimilando todo el horror de la situación. Incluso al marcharse, me destruyó. Dante apretó la mandíbula y cuando me miró, vi la rabia ardiendo en esos ojos oscuros. «No contra mí, sino por mí». «No», dijo en voz baja, peligrosamente. «Intentó destruirte, pero cometió un error crucial». «¿Qué error?». Su mano me acarició la cara. Su pulgar rozó mi pómulo con un gesto tan suave que me hizo llorar, pero me negué a derramar las lágrimas. «Él te llevó hasta mí, y ahora estás bajo mi protección, lo quieras o no. Cualquiera que venga a por ti tendrá que pasar primero por mí». Esas palabras deberían haberme aterrorizado. En cambio, me parecieron lo más tranquilizador que había oído en años. Afuera las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, cada vez más cerca. Uno de los guardias maldijo en italiano. «Jefe, tenemos que irnos ahora». La expresión de Dante no cambió. Sacó su teléfono, tomó fotos de todos los documentos de la carpeta y luego, con calma, les prendió fuego con un encendedor que sacó de su bolsillo. Vimos cómo la trampa cuidadosamente construida por Marco se convertía en cenizas. «¿La unidad?», preguntó el guardia con urgencia. «Déjala». Dante me tomó de la mano y me empujó hacia las escaleras, mientras las sirenas se volvían ensordecedoras. Está lo suficientemente vacía sin los documentos. Ahora nada la conecta con ella. Corrimos por el edificio, mis tacones golpeando frenéticamente contra el hormigón, la mano de Dante firme alrededor de la mía, su cuerpo colocado para protegerme de lo que viniera detrás de nosotros. Oí gritos, pasos, el caos de una redada que se producía exactamente cuando Marco debía haber planeado que ocurriera. Justo después de asegurarse de que yo tenía el recibo, justo después de asegurarse de que me pillaran con las manos en la masa. Pero salimos por una salida lateral que no había visto antes y llegamos a un callejón donde nos esperaba el Mercedes con el motor en marcha. Dante prácticamente me empujó al asiento trasero, deslizándose detrás de mí, y el conductor se alejó del bordillo con la precisión que da la práctica. A través de la ventana trasera, vi cómo los coches de policía rodeaban el almacén, vi cómo los agentes entraban en tropel y supe con absoluta certeza que,
Si Dante no hubiera estado allí, si no hubiera quemado esos documentos, ahora estaría esposada, enfrentándome a cargos contra los que no podría defenderme. Me has salvado, susurré, volviéndome para mirarlo en la oscuridad del coche. ¿Por qué la mano de Dante volvió a encontrar mi rostro, con un tacto increíblemente suave para un hombre capaz de tanta violencia? Porque en el momento en que te vi esta noche, agotada y magullada, pero aún en pie, aún sobreviviendo, aún luchando, supe que era mía para protegerte, mía para quedarme contigo. Su pulgar recorrió mi labio inferior, y a pesar de todo, un calor me invadió. Y yo siempre protejo lo que es mío, cara. Siempre. La posesividad de sus palabras debería haberme hecho huir. En cambio, me incliné hacia su tacto como una flor que se vuelve hacia el sol, hambrienta de calor después de años en la fría sombra de Marco. ¿A dónde vamos?, pregunté en voz baja. Su sonrisa era oscura, prometedora, absolutamente segura. ¿A casa? ¿A mi casa? ¿Dónde te quedarás hasta que decida que es seguro para ti marcharte? No hasta que yo lo decidiera, hasta que él decidiera. Estaba cambiando una jaula por otra, una forma de cautiverio por algo infinitamente más peligroso. Pero cuando la mano de Dante se deslizó entre mi cabello, cuando su frente se presionó contra la mía en la oscuridad del coche a toda velocidad, cuando las sirenas se desvanecieron detrás de nosotros y las luces de la ciudad se difuminaron en rayos dorados y blancos, no pude evitar que me importara. Por primera vez en 3 años, me sentí segura. Aunque esa seguridad viniera envuelta en oscuridad y peligro, y en el toque posesivo de un hombre que acababa de reclamarme como suya sin pedir permiso. Aunque estuviera cayendo en algo que no entendía y no podía controlar. Aunque cada parte racional de mi cerebro gritara que era un error, sus labios rozaron mi sien. Apenas un beso, más bien una promesa. Duerme, ella. Te despertaré cuando lleguemos. Y Dios me ayudó. Lo hice. Me desperté entre sedas. No eran las ásperas sábanas de algodón de mi cama matrimonial, ni las mantas ásperas de motel que había estado imaginando para mi futuro inmediato, sino auténtica seda que se deslizaba fresca y suave sobre mi piel. Durante un momento de desorientación, pensé que estaba soñando, que toda la noche había sido una alucinación inducida por el agotamiento, provocada por el estrés, el divorcio y demasiados turnos dobles. Entonces abrí los ojos. El dormitorio era enorme, todo de madera oscura y paredes de color crema, con ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista de la ciudad digna de una revista. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas transparentes, pintando todo con tonos rosados y dorados. La cama en la que yacía podía acomodar cómodamente a 4 personas, con sus postes oscuros que se elevaban hacia un techo decorado con sutiles molduras, y yo seguía completamente vestida, hasta los zapatos, tumbada sobre las sábanas como si Dante simplemente me hubiera colocado allí y se hubiera marchado. Mi bolso estaba sobre la mesita de noche. Mi abrigo colgaba de una silla cercana. Todo estaba exactamente como había estado, excepto que yo estaba en la casa de un extraño. La casa de un extraño peligroso, sin ningún recuerdo de cómo había llegado allí. El pánico se apoderó de mí mientras me sentaba y evaluaba la situación. No me dolía nada, no sentía nada raro. Estaba sola en la habitación, la puerta entreabierta, y desde algún lugar lejano llegaba el olor a café y a algo horneándose. Me puse de pie con las piernas temblorosas. Mi cuerpo protestaba por el movimiento después de demasiadas horas de estrés y muy poco descanso. Una puerta a mi izquierda revelaba un cuarto de baño en suite más grande que mi antigua habitación, todo de mármol y cromo, y una ducha que parecía pertenecer a un spa. Vi mi reflejo en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me miraba. Tenía el pelo revuelto, el rímel corrido bajo los ojos y el uniforme arrugado por haber dormido con él puesto. Mi aspecto era exactamente el que correspondía a mi situación. Alguien cuya vida se había derrumbado en el lapso de 12 horas. Agua. Necesitaba agua. Necesitaba lavarme la cara. Necesitaba pensar con claridad sobre lo que iba a pasar a continuación.
porque quedarme aquí, en la casa de Dante, bajo su protección, tenía un precio. Los hombres como él no hacían nada por bondad. Siempre había una expectativa, siempre una deuda que pagar. Me salpiqué la cara con agua fría, tratando de borrar los restos del día anterior. Mis manos temblaban ligeramente mientras me las secaba con una toalla más suave que ninguna otra que hubiera tenido jamás. Todo en este cuarto de baño, en este dormitorio, en esta vida, hablaba de una riqueza tan lejos de mi comprensión que me sentía como si estuviera visitando otro planeta. Un golpe en la puerta del dormitorio me hizo sobresaltar. Ella, una voz de mujer, con acento pero cálida. Tengo ropa para usted si quiere cambiarse, y el desayuno estará listo cuando usted quiera. Abrí la puerta del baño y luego la del dormitorio. Me encontré con una mujer de unos 50 años, con ojos amables y cabello canoso, recogido en un moño pulcro, que sostenía una bolsa de ropa y me sonreía como si fuera algo completamente normal. Como si despertarse en la habitación de invitados de su empleador fuera algo cotidiano para las mujeres jóvenes. Quizás lo era. La idea me revolvió el estómago. Soy María, dijo, entrando a mi señal y dejando la bolsa de ropa sobre la cama. Me encargo de las tareas domésticas. El señor Valentino me ha pedido que me asegure de que tenga todo lo que necesite. Valentino. Así que ese era el apellido de Dante, un nombre que probablemente tenía peso en ciertos círculos. Probablemente ponía nerviosa a la gente. Probablemente abría puertas y cerraba bocas con igual eficacia. Gracias, logré decir. Pero probablemente debería irme. No quiero molestar. El señor Valentino ha dejado muy claro que puede quedarse todo el tiempo que sea necesario. María abrió la cremallera de la bolsa de ropa, revelando prendas que parecían caras y que, increíblemente, eran exactamente de mi talla. Está en su oficina ocupándose de sus asuntos, pero le ha pedido que se una a él para desayunar cuando esté lista. No hay prisa, añadió, al ver mi expresión. Tómate tu tiempo, dúchate si quieres. La casa es segura ella. Aquí estás a salvo. Todos repetían que estaba a salvo, como si, al repetirlo suficientes veces, se hiciera realidad y dejara de sentir que había caído en una hermosa trampa de la que no sabía cómo escapar. Pero la amabilidad de María parecía sincera, y la idea de darme una ducha como es debido era demasiado tentadora como para resistirse. Gracias, le dije de nuevo. Te lo agradezco, todo esto. Me acarició la mano con delicadeza. Aquí cuidamos de los nuestros, y el señor Valentino ha dejado claro que debes ser tratada como parte de la familia. Algo en su expresión se suavizó. Él no suele traer gente a casa, ella. En los 5 años que llevo trabajando para él, tú eres la primera. Eso significa algo. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba, se había ido, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me quedé mirando la ropa sobre la cama. Vaqueros de diseño, un suave jersey de cachemira de color verde oscuro, ropa interior aún en su embalaje, incluso calcetines. Todo lo que necesitaría, todo de mi talla exacta, adquirido en algún momento entre la noche anterior y esa mañana, con una eficiencia que denotaba unos recursos que yo no podía ni imaginar. La ducha fue una delicia. Múltiples cabezales de ducha, una presión de agua que parecía un masaje, productos que olían a vainilla y algo floral que no sabía nombrar. Me quedé bajo el agua caliente más tiempo del necesario, lavando el juzgado, el almacén y la última traición de Marco, viéndolo todo girar por el desagüe, como si pudiera lavar toda la pesadilla de mi matrimonio. La ropa me quedaba perfecta. Los vaqueros se ajustaban a mis curvas sin apretar. El jersey era tan suave que daba ganas de vivir en él. Y por primera vez en meses, me miré al espejo y vi a alguien a quien valía la pena mirar. No a la camarera agotada con el uniforme arrugado. No a la esposa desechada de Marco. Solo a mí. Una versión de mí misma que había olvidado que existía. Seguí el aroma del café hasta la planta baja, con los pies descalzos caminando en silencio sobre el suelo de madera pulida. La casa era un ejemplo de elegancia controlada. Las obras de arte de las paredes parecían originales. Los muebles combinaban comodidad y sofisticación. Nada ostentoso, pero todo de calidad. Dinero antiguo, pensé,
o al menos diseñado para parecerlo. Las voces llegaban desde una puerta abierta. La profunda voz de Dante y la de otro hombre hablando rápidamente en italiano. Dudé en el pasillo, sin querer interrumpir, sin saber si debía anunciarme o volver arriba. Está despierta. La voz de Dante me llamó antes de que tomara una decisión. Entra ella, ya estamos terminando. Entré en lo que claramente era su despacho. Un enorme escritorio cubierto de papeles y ordenadores portátiles. Las paredes estaban llenas de libros en italiano e inglés. Una zona de descanso con sillones de cuero situados cerca de las ventanas con vistas a los cuidados jardines. Dante estaba sentado detrás del escritorio con un traje impecable, con aspecto de haber dormido 8 horas en lugar de las pocas que había conseguido. El hombre que estaba a su lado era mayor, tenía el pelo plateado, llevaba gafas y sostenía una tableta. Este es mi abogado, Luca Moretti. Dante se levantó y rodeó el escritorio con esa elegancia depredadora que empezaba a reconocer. Luca, esta es Ella Rossi, se quedará con nosotros en un futuro próximo. Rossi, mi apellido de soltera. Había tomado el apellido de Marco cuando nos casamos, Duca, pero había presentado los papeles para cambiarlo de nuevo como parte del divorcio. Escuchar a Dante usarlo me pareció significativo de alguna manera, como si estuviera reconociendo que ya no estaba atada a Marco, que ya no formaba parte de esa familia. Luca me estudió con ojos agudos que no se les escapaba nada, y luego asintió respetuosamente. Señorita Rossi, es un placer. Luca ha estado investigando su situación, dijo Dante. Su mano encontró mi codo y me guió hacia la zona de asientos. Siéntese. ¿Ha comido? Aún no, pero María llamó, y en cuestión de segundos, la ama de llaves apareció con una bandeja. Café, pastel, fruta fresca, yogur, más comida de la que podría comer en un día. Lo colocó sobre la mesa frente a mí con una cálida sonrisa antes de desaparecer de nuevo. Entonces me di cuenta de cómo debía funcionar todo aquello. Dante hablaba y la gente aparecía para cumplir sus deseos antes de que tuviera que pedirlo 2 veces. Una vida de autoridad absoluta, de control absoluto, donde su palabra era ley y cuestionarlo probablemente no era saludable. Tu situación legal es complicada. Luca comenzó a acomodarse en una silla frente a mí, mientras Dante se sentaba tan cerca que nuestras rodillas se tocaban. Marco construyó un convincente rastro documental que sugería tu participación en sus actividades. Sin embargo, tus registros de empleo, extractos bancarios y el testimonio de tus compañeros de trabajo respaldan tu afirmación de ignorancia. La demanda de divorcio ayuda. Establece que te estabas separando de él antes de la redada. Pero escuché la palabra que él no había dicho. Pero si los investigadores federales deciden presentar cargos, necesitarás una defensa sólida. Marco hizo que pareciera que tú eras una participante voluntaria, y demostrar lo contrario requerirá recursos. Miró a Dante. Recursos caros. El coste no es un problema, dijo Dante rotundamente. Lo que ella necesite, hazlo realidad. No puedo aceptarlo. Las palabras me salieron a la fuerza, aunque aceptarlo era tan tentador que casi podía saborearlo. No tengo forma de pagarte, y no puedo empezar una nueva vida ahogada en deudas con... Me detuve. No sabía cómo terminar esa frase. Con un jefe mafioso, con un hombre al que había conocido hacía 12 horas, a alguien que me hacía sentir cosas que no debía sentir. La mano de Dante cubrió la mía, silenciando mis protestas. No vas a endeudarte, cara. Considéralo una compensación por los años que pasaste sufriendo por culpa de un hombre relacionado con mi mundo. Si hubieras sabido quién era Marco, lo que te estaba haciendo, habría intervenido mucho antes. Las palabras eran posesivas, protectoras y completamente descabelladas. No sabías que existía hasta anoche. Y sin embargo, aquí estamos, con su pulgar trazando círculos en mi palma. Y odiaba cómo ese simple contacto me impedía pensar con claridad. Luca, ¿qué más? El registro del trastero proporcionó pruebas significativas. Drogas, armas, mercancía robada de múltiples fuentes. Sin los documentos que relacionan a la señorita Rossi con la operación, es probable que la investigación se centre en Marco y sus socios conocidos.
Sin embargo, ella debe esperar ser interrogada. Recomiendo que no hable con ninguna autoridad sin la presencia de un representante. No hablará con nadie sin mi aprobación, dijo Dante, con un tono que no dejaba lugar a discusiones, y desde luego no lo hará sola. ¿Qué hay de las medidas de protección? Anoche presenté los documentos que establecen su residencia aquí, con usted como su empleador en calidad de administrador del hogar. Esto proporciona una razón legítima para su presencia y establece un grado de protección legal bajo su amparo. La cuidadosa elección de palabras de Luca dejaba claro que estaba eludiendo el verdadero negocio de Dante. También he iniciado los trámites para sellar su dirección anterior y garantizar que cualquier intento de localizarla se dirija primero a mi oficina. Me daba vueltas la cabeza. Espera, ¿estás diciendo que ahora trabajo para Dante y que vivo aquí? ¿Cuándo me iban a consultar sobre todo esto? Ambos hombres me miraron con expresiones que dejaban claro que la consulta no formaba parte de su vocabulario. Necesitabas protección, dijo Dante simplemente. Yo te la estoy proporcionando. A menos que prefieras enfrentarte sola al lío de Marco, sin recursos, sin apoyo, mientras los enemigos de tu exmarido y las autoridades buscan respuestas que tú no tienes. Dicho así, mis opciones estaban claras. Aceptar la ayuda de Dante y las condiciones que ello conllevaba, o enfrentarme a una destrucción segura al intentar salir adelante sola. No soy un caso de caridad, dije en voz baja, necesitando que lo entendieran. Y no lo soy, no lo seré. No pude decirlo. No podía expresar el temor de que la protección de Dante viniera acompañada de expectativas de tipo físico, que me estuvieran convirtiendo en una especie de amante o mujer mantenida. La comprensión brilló en los ojos de Dante. Se volvió hacia Luca. «Danos un momento». El abogado recogió sus cosas y se marchó sin dudarlo, cerrando la puerta de la oficina tras de sí. Dante se acercó, acariciándome la cara con la misma delicadeza que había mostrado en el coche. «Mírame ella», lo hice, sumergiéndome en unos ojos oscuros que contenían algo que no podía nombrar. «Estás bajo mi protección porque he decidido protegerte, no porque espere nada a cambio. Te quedarás en esta casa como mi invitada todo el tiempo que necesites. Tu habitación es tuya. Tus decisiones son tuyas. No te tocaré a menos que me lo pidas». «¿Por qué?». La pregunta brotó de mi boca. «¿Por qué harías todo esto por alguien a quien ni siquiera conoces?». Apretó la mandíbula y por un momento vi algo crudo pasar por su rostro. Algo que parecía casi dolor. Porque hace 3 años vi a mi hermana casarse con un hombre que parecía perfecto, encantador, exitoso, de buena familia. En 6 meses se había convertido en una sombra de sí misma, delgada, asustada, siempre poniendo excusas por los moretones y los planes cancelados. Su mano se apartó de mi rostro y se cerró en un puño. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, para cuando intervine, él la había destrozado tan profundamente que ella todavía está en terapia. Todavía tiene miedo de su propia sombra. Dante. Susurré su nombre, comprendiendo todo con dolorosa claridad. Cuando te vi anoche de pie en ese comedor, con aspecto de haber sobrevivido a una guerra, vi a Sofía. Vi en lo que se habría convertido si no la hubiera sacado de allí. Y me prometí a mí mismo que si tenía el poder de salvar a otra persona de ese destino, lo haría. No importaba lo que costara. La sinceridad cruda de su voz me hizo un nudo en la garganta. No soy tu hermana. No. Sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, ardiendo con algo que hizo que el calor se acumulara en mi estómago. No lo eres. Por eso esto es complicado de formas que aún estoy tratando de comprender. Pero mi oferta sigue en pie. Protección, recursos, seguridad, sin condiciones, salvo que me permitas mantenerte a salvo. Debería haber dicho que no. Debería haber insistido en manejar esto sola, en mantener mi independencia, en no dejar que otro hombre controlara mi vida independientemente de sus intenciones. Pero estaba tan cansada, cansada de luchar, cansada de esforzarme, cansada de ser fuerte cuando ya no me quedaba nada con lo que ser fuerte. «De acuerdo», susurré, «pero necesito contribuir con algo.
No puedo vivir aquí como una invitada indefinidamente. Déjame trabajar cocinando, limpiando, algo. Por favor. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. María me mataría si te pusiera a trabajar en su cocina, pero si necesitas un propósito, encontraremos algo. Trato hecho. Trato hecho. Se levantó y me tendió la mano para ayudarme a levantarme. Y cuando la cogí, no me soltó. En lugar de eso, me llevó hacia la puerta, con el cuerpo inclinado de forma protectora mientras nos movíamos por su casa. Ven, déjame enseñarte el resto de la casa. Debes saber dónde está todo. La visita fue surrealista. Una sala multimedia con una pantalla más grande que mi antigua habitación. Una biblioteca que olía a cuero y papel viejo. Un gimnasio que parecía profesional. Una cocina donde María dirigía a un personal que yo no sabía que existía. Todas las habitaciones eran hermosas, elegantes, claramente caras y completamente ajenas a la vida que yo había conocido. Pero fue el jardín lo que me dejó sin aliento. Atravesamos unas puertas francesas y salimos a una terraza con vistas a acres de cuidados jardines, flores que no sabía nombrar, senderos de piedra que serpenteaban entre espacios verdes y una fuente en la distancia que reflejaba la luz de la mañana. Era un lugar tranquilo, hermoso y tan alejado de mi pequeño apartamento y del caos constante de Marco, que sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Puedes venir aquí cuando quieras», dijo Dante en voz baja, acercándose lo suficiente como para que sintiera su calor. «Los terrenos son seguros, están vigilados. Puedes pasear, sentarte, simplemente respirar. Simplemente respirar. ¿Cuándo fue la última vez que pude hacer eso?» «Gracias», logré decir con voz entrecortada que todo esto me había ayudado, aunque no entendiera del todo por qué. Su mano volvió a encontrar la mía, entrelazando nuestros dedos de esa forma posesiva que debería haberme molestado, pero no lo hizo. «Lo harás. Con el tiempo, entenderás exactamente por qué no puedo dejarte ir». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de implicaciones, de promesas, de peligro. Antes de que pudiera responder, uno de sus guardias apareció en la puerta de la terraza. «Jefe, tiene una llamada. Es urgente». La expresión de Dante cambió, endureciéndose hasta convertirse en el hombre peligroso que había visto por primera vez en el restaurante. «Adelante, explora», me dijo, apretándome la mano una vez antes de soltarla. «Te buscaré cuando haya terminado». Lo vi desaparecer en la casa, vi al guardia seguirlo con precisión militar y me encontré sola en un jardín que parecía una mezcla de paraíso y prisión. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Había olvidado que lo llevaba. 3 llamadas perdidas de Marie, del restaurante. 2 mensajes de voz de números que no reconocí. Y un mensaje de texto de un número desconocido que me heló la sangre. «Disfruté del espectáculo de anoche», ella. «Dile a Valentino que su protección no durará para siempre. Marco te envía saludos». Me temblaba tanto la mano que casi se me cae el teléfono. Marco sabía dónde estaba. Sabía que estaba con Dante. Sabía lo suficiente como para enviar amenazas que parecían promesas. Me giré buscando cámaras, guardias, cualquier señal de que me estuvieran vigilando. De repente, el jardín me pareció expuesto, vulnerable, y su belleza se transformó en una amenaza. «Dante». Corrí hacia la casa, con el corazón latiéndome con fuerza y el miedo agarrándome la garganta. «Dante». Salió de su oficina, ya avanzando hacia mí con guardias que aparecieron de la nada. Y su expresión me indicó que de alguna manera lo sabía, que de alguna manera lo había anticipado. Le entregué el teléfono con manos temblorosas. Leyó el mensaje y su rostro se volvió absolutamente frío, más frío de lo que había visto, más frío de lo que había imaginado posible. «Trae a Luca aquí ahora mismo», le dijo a un guardia. A otro: «Quiero que se duplique la vigilancia. Nadie entra ni sale sin mi aprobación explícita. Y quiero saber dónde está Marco en menos de 1 hora». Sus ojos se encontraron con los míos, y bajo el hielo había fuego, y alguien averiguó cómo consiguió su número y quemó esa fuente hasta los cimientos. Me atrajo hacia su pecho, rodeándome con un brazo mientras seguía dando órdenes por encima de mi cabeza.
Apreté mi cara contra su camisa, respirando el aroma a cedro y humo, dejando que su fuerza me sostuviera cuando mis piernas parecían a punto de fallarme. No va a parar, susurré. Va a seguir viniendo. Que venga. La voz de Dante retumbó en su pecho, oscura y prometedora. Que lo intente. Aprenderá muy rápido que tocar lo que es mío es el último error que cometerá. Lo que es mío. Una vez más, esas palabras posesivas, absolutas, aterradoras. Y que Dios me ayude. Quería ser suya. Quería la protección, la seguridad, la certeza de que alguien lo suficientemente poderoso, lo suficientemente peligroso, se interpondría entre mí y el mundo que quería destruirme. Incluso si eso significaba pertenecer a un hombre que gobernaba mediante el miedo y la violencia. Incluso si eso significaba cambiar una forma de cautiverio por otra. Porque al menos esta jaula tenía jardines, sábanas de seda y un hombre cuyo tacto me hacía sentir viva en lugar de invisible. Al menos esta vez yo estaba eligiendo la trampa. Los labios de Dante rozaron mi sien. Apenas un beso. No hagas las maletas, murmuró contra mi piel. No vas a ir a ningún sitio, cara. Ni ahora ni nunca. La firmeza de su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, me sentí como si volviera a casa. Los 3 días siguientes transcurrieron en una extraña suspensión de la realidad. La casa de Dante se convirtió en mi mundo, una fortaleza dorada donde guardias armados patrullaban perímetros invisibles y todas las ventanas tenían cristales antibalas. No me habría dado cuenta si María no lo hubiera mencionado mientras me enseñaba a manejar el control de la climatización. Existía en una burbuja de seguridad forzada, rodeada de un lujo que nunca había imaginado. Mientras, en algún lugar fuera de esas paredes, la gente de Dante buscaba a Marco, y las amenazas de Marco se volvían más atrevidas. Habían llegado 2 mensajes más antes de que llegara el técnico de Dante, un joven tranquilo llamado Nico, que parecía demasiado inocente para formar parte de una organización criminal, borró mi teléfono y me proporcionó un nuevo número que solo conocían las personas en las que Dante confiaba. Los mensajes eran peores que los primeros. Amenazas explícitas, descripciones de lo que Marco me haría cuando me tuviera en sus manos, promesas de que la protección de Dante era temporal, de que al final volvería a estar sola y vulnerable. Cada mensaje hacía que la expresión de Dante se volviera más fría, sus órdenes más tajantes y su círculo a mi alrededor más estrecho. Ahora estaba sentada en la biblioteca, acurrucada en un sillón de cuero, con un libro que no estaba leyendo, viendo cómo la lluvia rayaba las ventanas mientras los truenos retumbaban en la distancia. La luz de la tarde era gris y pesada, a juego con mi estado de ánimo. 3 días de seguridad, de comodidad, de no tener que trabajar hasta el agotamiento, y estaba inquieta, sintiéndome incómoda con tanta energía sin usar y preguntas sin respuesta. No has pasado una página en 20 minutos. Di un respingo y casi se me cae el libro. Dante estaba en la puerta, apoyado en el marco, sin chaqueta y con las mangas remangadas, pareciendo menos un jefe del crimen y más un modelo de revista. Llevaba encerrado en su despacho desde el amanecer, atendiendo llamadas y reuniéndose con hombres que iban y venían como sombras, y era la primera vez que lo veía en todo el día. No estaba leyendo realmente, admití, cerrando el libro. Solo pensaba. Se acercó a mí con esa gracia fluida, acercó una otomana y se sentó para que estuviéramos a la misma altura. Su proximidad seguía acelerando mi pulso y me hacía hiperconsciente de cada detalle. La leve barba incipiente en su mandíbula, la forma en que sus ojos oscuros captaban la luz gris, la fuerza controlada en cada movimiento. Pensando en qué. Su voz era más suave de lo que la había oído, más amable, como si estuviera manejando algo frágil, en que esto no puede durar. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Marco sigue ahí fuera. La investigación sigue abierta. Al final, tendré que afrontar la realidad, testificar o esconderme para siempre. Oh. Señalé con impotencia la opulenta habitación que nos rodeaba. No puedo vivir indefinidamente en esta hermosa prisión. Dante, esto no es una vida real. Algo se reflejó en su rostro,
quizás dolor o frustración. ¿Te sientes prisionera aquí? No, sí, no lo sé. Me levanté. Necesitaba moverme. Necesitaba espacio para pensar. Has sido increíblemente amable. Esta casa, la ropa, la protección, es más de lo que podría haber esperado. Pero no soy estúpida. Sé lo que eres, lo que haces. Sé que aceptar tu ayuda significa que ahora estoy enredada en tu mundo y no sé cómo desenredarme sin acabar muerta o en la cárcel. Dante también se levantó, acortando la distancia que yo había intentado crear. ¿Y si no te desenredas? Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? ¿Y si te quedas? Su mano encontró mi cara, levantándome la barbilla para que tuviera que mirarle a los ojos. No como una invitada, no como alguien bajo protección temporal, sino como alguien que pertenece aquí, a mi casa, a mi vida. Dante, déjame terminar. Su pulgar recorrió mi pómulo y odié cómo me incliné hacia su tacto, a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo. He pasado 3 días viéndote moverte por esta casa como un fantasma, con miedo a tocar nada, con miedo a reclamar ningún espacio como tuyo. Y he pasado 3 días intentando convencerme de que mi interés por ti es puramente protector, que solo intento salvarte del lío de Marco. Pero susurré, aunque ya lo sabía. Yo también lo había sentido. La forma en que sus ojos me seguían, la forma en que su tacto se prolongaba, la forma en que el aire cambiaba cuando estábamos en la misma habitación. Pero estaría mintiendo. Su otra mano encontró mi cintura, acercándome hasta que nuestros cuerpos casi se tocaban. Desde el momento en que entraste en ese comedor, agotada y magullada, pero aún en pie, te deseé. No solo para protegerte, no solo para salvarte, para conservarte, para reclamarte, para hacerte mía en todos los sentidos que importan. La cruda honestidad de sus palabras me inundó de calor. No me conoces. Sé que te matas a trabajar por gente que no se merece tu esfuerzo. Sé que te quedaste en un matrimonio que te estaba matando porque creías en las promesas, incluso cuando la otra persona no lo hacía. Sé que eres más fuerte de lo que crees y más valiente de lo que piensas. Su frente se apoyó contra la mía y pude sentir su aliento en mis labios. Sé que cuando le sonríes a María, iluminas toda la habitación. Sé que tomas el café con demasiado azúcar y que duermes con la lámpara de la mesilla encendida porque la oscuridad todavía te da miedo. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Mi voz se quebró ligeramente. Porque te vigilo. No había arrepentimiento en su tono. Todas las noches antes de dormir, abro tu puerta lo justo para asegurarme de que estás bien, de que estás descansando. Y todas las noches la lámpara está encendida y tú estás acurrucado en un lado de esa enorme cama, como si tuvieras miedo de ocupar espacio. Me había estado observando mientras dormía. Debería haberme parecido invasivo, espeluznante, incorrecto. Me sentí observada, cuidada de una forma que había olvidado que existía. Esto es una locura. Respiré. Apenas nos conocemos. Tú haces cosas que ni siquiera quiero imaginar. Eres peligroso, Dante. Para tus enemigos, para cualquiera que se cruce en tu camino. Probablemente para mí, si soy lo suficientemente inteligente como para admitirlo. Sí, no lo negó. Soy todas esas cosas. Pero nunca te haría daño, ella. Nunca. Eres lo único en mi mundo que es intocable, sagrado. ¿Lo entiendes? Los hombres que trabajan para mí morirían por mí por lealtad y por miedo. Pero por ti, quemaría todo lo que he construido para mantenerte a salvo. La intensidad de su voz me hizo temblar las rodillas. ¿Por qué? Porque me haces querer ser más de lo que soy. Sus labios rozaron mi frente con la suavidad de una pluma. Porque cuando estoy contigo, recuerdo lo que se siente al desear algo más que poder y respeto. Porque eres buena, ella. En cierto modo, yo he olvidado cómo serlo, y no puedo dejarlo pasar. Debería haberlo rechazado. Debería haber insistido en mantener la distancia. En no involucrarme emocionalmente con un hombre cuyas tarjetas de visita probablemente vinieran con un recuento de cadáveres. Pero había pasado 3 años con alguien que me había hecho sentir inútil, invisible, como si no importara. Y ahí estaba Dante,
peligroso y poderoso, y completamente centrado en mí, como si fuera lo más importante de su mundo. No estoy bien, susurré. Estoy destrozada. Marco me destrozó tan profundamente que ya ni siquiera sé quién soy sin que él me defina. Entonces déjame ayudarte a descubrirlo. Las manos de Dante enmarcaron mi rostro, y sus ojos reflejaban algo que parecía devoción, posesión, promesa. Quédate conmigo, no porque le tengas miedo a Marco o porque no tengas otro lugar a donde ir. Quédate porque quieres ver a dónde nos lleva esto, en qué podríamos convertirnos juntos. Y si no funciona, si me doy cuenta de que no puedo vivir en tu mundo, entonces te dejaré marchar. Las palabras parecían costarle algo. Te buscaré un lugar seguro, donde Marco nunca pueda encontrarte, con suficiente dinero para empezar de nuevo. Pero primero danos una oportunidad, cara. Dame la oportunidad de demostrarte que no todas las jaulas tienen por qué parecer prisiones. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo ignoró, manteniendo toda su atención en mí. Y, de alguna manera, me pareció más significativo que cualquier otra cosa que él eligiera este momento, esta conversación, por encima de cualquier asunto urgente que pudiera ser. El teléfono volvió a vibrar una y otra vez. Deberías contestar, le dije en voz baja. Puede que sea importante. La renuencia se reflejó en su rostro, pero se apartó ligeramente para mirar la pantalla. Su expresión se endureció al instante. Es Luca. Han encontrado a Marco. Se me revolvió el estómago. ¿Dónde? En el aeropuerto. Está intentando salir del país. Dante ya se dirigía hacia la puerta, dando órdenes en italiano a los guardias que aparecieron de la nada. Luego se volvió hacia mí, con un claro conflicto en su rostro. Tengo que irme. Esto termina esta noche. ¿Qué vas a hacerle? Necesitaba saberlo. Necesitaba comprender exactamente de lo que Dante era capaz. Volvió hacia mí y me atrajo contra su pecho en un abrazo feroz. Lo que se merece cualquiera que te amenace. Pero necesito saber que estarás aquí cuando vuelva. Que no huirás mientras estoy fuera. ¿A dónde iría? Sonó más amargo de lo que pretendía. Tienes razón. No tengo ningún otro sitio. No es por eso por lo que quiero que te quedes. Su mano se enredó en mi pelo, inclinando mi cabeza hacia atrás para que tuviera que encontrarme con su ardiente mirada. Quédate porque quieres esto. ¿Nos quieres? ¿Quieres ver qué pasa cuando alguien te pone a ti en primer lugar por una vez en tu maldita vida? Entonces su boca se posó sobre la mía. El beso no fue como esperaba. No fue suave ni vacilante, ni pidiendo permiso. Era posesivo, exigente. Sus labios se movían contra los míos con una intensidad que me robó el aliento, el sentido común y todo pensamiento racional. Su lengua se introdujo en mi boca cuando jadeé, saboreándome como si estuviera hambriento, como si hubiera estado conteniéndose durante 3 días y ya no pudiera más. Le devolví el beso con la misma desesperación. Mis manos se aferraron a su camisa, acercándolo aún más, a pesar de que ya estábamos pegados. Cada terminación nerviosa se iluminó. Cada sensación se amplificó hasta que el mundo se redujo a solo esto. Su sabor, su tacto, su cuerpo duro contra el mío, su posesión absoluta y aterradora, y exactamente lo que necesitaba. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Sus ojos estaban negros de deseo, su control visiblemente deshilachándose por los bordes. «Quédate», ordenó con voz áspera. «Prométemelo». «Lo prometo». Las palabras salieron de mi boca sin pensar, sacadas de algún lugar profundo y sincero. La satisfacción se reflejó en su rostro. Me besó una vez más, rápido, fuerte, posesivo, y luego se obligó a alejarse. Enciérrate en tu habitación. No le abras la puerta a nadie más que a María o a mí. Entendido, Dante. Entendido. Esta vez más tajante, con una autoridad que no podía rechazar. Sí, buena chica. El elogio me provocó un calor inapropiado. Luego se fue, seguido por sus guardias como una marea oscura, y me quedé sola en la biblioteca con el sabor de él aún en mis labios y la lluvia aún cayendo afuera. Llegué a mi habitación con las piernas temblorosas, cerré la puerta con llave como me habían ordenado
y me dejé caer sobre la cama. Mis dedos tocaron mis labios, aún hormigueantes por su beso, y traté de procesar lo que acababa de suceder. Había prometido quedarme, prometido darle una oportunidad a lo que fuera esto. Prometí confiar en un hombre cuyo mundo funcionaba con violencia y códigos que yo no entendía. Y en algún lugar de la ciudad, Dante estaba persiguiendo a Marco con una intención que no quería examinar demasiado de cerca. Las horas pasaban lentamente. Intenté leer, dormir, distraerme con la televisión, cualquier cosa para dejar de imaginar lo que estaba pasando en el aeropuerto, lo que estaba haciendo Dante, si Marco volvería a escapar de alguna manera y vendría a por mí con renovada furia. Hacia medianoche oí ruidos en la casa, voces, pasos, puertas que se cerraban. Mi corazón se aceleró mientras escuchaba, tratando de determinar si se trataba de amigos o enemigos, de seguridad o de amenaza. Un suave golpe en mi puerta me hizo sobresaltar. Ella, soy yo, la voz de Dante, cansada y áspera. Abrí la puerta con dedos torpes y la abrí para encontrarlo apoyado contra el marco. Su traje estaba desaliñado, tenía los nudillos magullados y había algo oscuro en su camisa, que podría haber sido sangre. Pero sus ojos, cuando encontraron los míos, mostraban alivio y algo más profundo. ¿Se ha acabado? Susurré. Se ha acabado. Entró en la habitación y cerré la puerta detrás de él. Marco está detenido, bajo custodia federal. Se le acusará de múltiples delitos y gracias a algunas pruebas cuidadosamente colocadas y al testimonio de sus antiguos socios, estará fuera durante mucho tiempo. ¿No lo hiciste? No pude terminar la pregunta. ¿Matarle? Una sonrisa cansada se dibujó en sus labios. No. Por tentador que fuera, la muerte habría sido demasiado fácil. Pasará los próximos 20 años en una celda, sabiendo que destruyó su propia vida, sabiendo que tú estás a salvo y prosperando sin él. Ese es un castigo peor que cualquier cosa que yo pudiera haberle hecho. El alivio me invadió con tanta fuerza que mis rodillas se doblaron. Dante me sujetó, atrayéndome hacia él, y yo enterré mi rostro en su pecho, a pesar de la sangre en su camisa, a pesar de todo lo que la lógica decía que debía sentir. Gracias, suspiré. Gracias por no hacerme responsable de su muerte, por no hacerme cargar con eso. Sus brazos me rodearon con más fuerza. Te lo dije, cara. Protejo lo que es mío. Eso incluye protegerte de la oscuridad de mi mundo cuando puedo. Nos quedamos así durante un largo rato, simplemente abrazándonos hasta que el cansancio nos invadió a ambos. Deberías dormir, dije finalmente. Pareces muerto de cansancio, tú también. Me miró con preocupación. ¿Has comido? María me trajo la cena. Solo picoteé un poco. Me era imposible comer con la preocupación carcomiéndome el estómago. Vamos, me cogió de la mano y me llevó hacia la cama. Túmbate conmigo un rato. Todas las voces sensatas de mi cabeza me gritaban que era una mala idea. Pero estaba tan cansada de escuchar voces sensatas, tan cansada de ser prudente, cautelosa y temerosa. Nos tumbamos sobre las sábanas, todavía completamente vestidos, y Dante me atrajo hacia su pecho, con mi cabeza acurrucada bajo su barbilla, su corazón latiendo con fuerza bajo mi oreja y su mano trazando lentos círculos en mi espalda. Era a la vez tranquilizador y posesivo. Lo que dije antes iba en serio, me susurró al oído, sobre querer que te quedaras, sobre darnos una oportunidad. Lo sé. Mis dedos se aferraron a su camisa. Tengo miedo, Dante. Miedo de lo que significa estar contigo. Miedo de tu mundo. Miedo de estar tomando otra decisión terrible con otro hombre peligroso. Yo no soy Marco. Su voz se volvió firme. Nunca te levantaría la mano. Nunca te menospreciaría. Nunca te haría sentir menos de lo que eres. Mi mundo es peligroso, sí, pero tú estarías protegida en él. Querida, tratada como la reina que mereces ser. Reina. La palabra era absurda y embriagadora al mismo tiempo. ¿Y si no puedo ser lo que necesitas? Mi miedo más profundo pronunciado en la oscuridad. ¿Y si estoy demasiado rota, demasiado dañada, demasiado corriente para tu vida extraordinaria?
Se movió, levantándome la cara, para que tuviera que mirarle a los ojos. Ya eres todo lo que necesito, lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a lo que habría destruido a la mayoría de la gente, lo suficientemente valiente como para seguir adelante cuando todo se derrumbó, lo suficientemente tierna como para seguir siendo amable, a pesar de tener todas las razones para estar amargada. No estás rota, ella. Eres una superviviente. Y los supervivientes son las personas más extraordinarias de todas. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo me haces creer cosas sobre mí misma que nunca he visto? Porque yo te veo claramente, sin filtros, sin mentiras, sin conceptos erróneos. Solo tú, tal y como eres. Y eres magnífica. Sus labios rozaron mi frente. Duerme, cara. Mañana empezaremos a pensar en lo que viene después. Juntos, juntos. La palabra me envolvió como una promesa, como un voto, como el comienzo de algo que me aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. Cerré los ojos, dejando que el cansancio finalmente me sumergiera, a salvo en los brazos de un hombre peligroso que, de alguna manera, me hacía sentir más segura que nunca. Y por primera vez en 3 años, dormí toda la noche sin pesadillas, sin miedo, sin despertarme cada hora para comprobar las cerraduras. Porque el hombre más peligroso que había conocido había decidido que yo era suya y que debía protegerme, y que Dios ayudara a cualquiera que no estuviera de acuerdo. 6 meses después, estaba delante del espejo del baño, mirando una prueba de embarazo con 2 líneas rosas que parecían brillar bajo la suave luz de la mañana. Embarazada. La palabra resonaba en mi mente, rebotando entre el pánico y algo que se acercaba peligrosamente a la alegría. Mi mano temblaba mientras dejaba la prueba sobre la encimera de mármol, presionando mi palma contra mi vientre a un plano, como si pudiera sentir la pequeña vida que crecía allí. 6 meses desde que Marco había sido arrestado. 6 meses desde que Dante me había reclamado como suya en todos los sentidos que importaban. 6 meses aprendiendo a existir en su mundo, asistiendo a cenas familiares en las que su madre me trataba como a una hija, galas benéficas en las que me colocaba a su lado con vestidos de diseño, mientras hombres peligrosos le mostraban deferencia, tardes tranquilas en la biblioteca en las que me leía en italiano, enseñándome el idioma de su infancia. 6 meses enamorándome completa e irrevocablemente de un hombre que gobernaba un imperio construido sobre el miedo, pero que me trataba como si fuera algo precioso y único. Habíamos sido cuidadosos, o al menos eso creía yo, pero en algún momento entre la noche en que me hizo el amor hasta el punto de que olvidé mi propio nombre, y la mañana en que me desperté envuelta en sábanas de seda, con su cuerpo curvado protectora alrededor del mío, algo había cambiado. La protección había pasado a ser secundaria frente a la pasión. La precaución se había perdido ante la necesidad desesperada de estar más cerca, de reclamar y ser reclamada sin barreras. Y ahora había una nueva consecuencia y un regalo combinados creciendo dentro de mí. Ella. La voz de Dante me llamó desde el dormitorio. «Carara, ¿estás bien? Llevas un rato ahí dentro». Cogí la prueba y la escondí a mi espalda mientras abría la puerta. Él estaba de pie junto a la ventana, ya vestido para el día con un traje gris oscuro que hacía que sus ojos oscuros fueran aún más intensos. La luz de la mañana resaltaba las líneas marcadas de su mandíbula y las ligeras canas que salpicaban su cabello en las sienes, lo que solo le hacía más distinguido. Mío. Este hombre hermoso, peligroso e imposible era mío. Y estaba a punto de decirle que estaba embarazada de él. «Estoy bien», logré decir, aunque mi voz temblaba. «¿Podemos hablar?» La preocupación se reflejó inmediatamente en su rostro. Se acercó a mí y me tomó el rostro con la delicadeza que había aprendido a esperar de él. Las mismas manos que habían roto huesos y firmado sentencias de muerte, de alguna manera infinitamente delicadas cuando me tocaban. «¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? ¿Es Marco?» Su expresión se ensombreció, como si de alguna manera Marco hubiera salido de la cárcel. «No es Marco». Le bajé la mano y la presioné contra mi estómago. «Somos nosotros. Es Dante. Estoy embarazada».
Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros y vi cómo una docena de emociones se sucedían rápidamente en su rostro. Sorpresa, confusión y luego algo que parecía asombro rompiendo su expresión cuidadosamente controlada. Embarazada, repitió con voz ronca. ¿Estás segura? Le mostré la prueba y ambos miramos fijamente esas dos líneas rosas como si contuvieran las respuestas a preguntas que no sabíamos formular. Hice 3 pruebas. Todas son positivas. Tengo cita con el médico esta tarde para confirmarlo, pero busqué desesperadamente en su rostro, tratando de leer su reacción. Di algo, por favor. En lugar de hablar, se arrodilló frente a mí. Sus manos rodearon mi cintura. Su frente presionó contra mi estómago con una reverencia que me dejó sin aliento. Sentí que sus hombros temblaban ligeramente. Y, con sorpresa, me di cuenta de que estaba abrumado, posiblemente incluso a punto de llorar. Este hombre que se enfrentaba a sus enemigos sin pestañear, que gobernaba un imperio con fría calculadora, derrumbado por la noticia de un hijo. Dante. Le acaricié el pelo con los dedos, preocupada. Nunca lo pensé. Su voz sonaba apagada contra mi piel. Después de Sofía, después de lo que le pasó, me dije a mí misma que nunca correría ese riesgo. Nunca traería niños a mi mundo. Nunca los sometería a los peligros, las amenazas, el miedo constante. Se apartó y me miró con ojos que brillaban con una emoción contenida. Pero contigo, lo quiero todo. Quiero este bebé. Quiero una familia. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que eres mía y que hemos creado algo hermoso juntos a pesar de toda la oscuridad. El alivio me invadió con tanta fuerza que casi me derrumbo. Tenía tanto miedo de que te enfadaras o de que no quisieras nunca. Se puso de pie y me atrajo hacia él con feroz posesión. Ni se te ocurra pensarlo. ¿Entiendes? Este bebé, nuestro bebé, es un regalo. Uno que no merezco, pero que pasaré cada día de mi vida protegiendo. Su mano se extendió sobre mi vientre, protectora y posesiva. Ahora ambos son míos, y que el cielo ayude a cualquiera que amenace a mi familia. La palabra familia envolvió mi corazón, apretándolo con fuerza. Había perdido a mi familia hacía años. Mis padres habían fallecido. No tenía hermanos, solo yo navegando sola por el mundo hasta que apareció Marco. Y eso había sido una forma de aislamiento. Pero la familia de Dante me había acogido con los brazos abiertos. Su madre, Lutia, que me enseñó a hacer pasta desde cero. Su hermana, Sofía, que poco a poco había salido de su trauma lo suficiente como para volver a reír, a confiar, a convertirse en mi mejor amiga. Su hermano menor, Marco, sin relación con mi ex, gracias a Dios, que se burlaba de mí sin piedad, pero que mataría por mí sin dudarlo. Y ahora tendría mi propia familia, mi propio hijo, con un hombre que aterrorizaba al mundo pero me hacía sentir segura. Hay algo más, dije con cautela, sabiendo que esta conversación tenía que tener lugar. Quiero volver a la universidad, terminar mi carrera. Sé que el bebé complicará las cosas y sé que la seguridad será un problema, pero hecho. Me interrumpió sonriendo. Lo que quieras, lo que necesites, considéralo hecho. De hecho, he estado trabajando en algo. Me llevó a la cama, donde estaba su teléfono en la mesita de noche. Con unos pocos toques, abrió unos archivos que me hicieron latir el corazón con fuerza. He pedido a Luca que busque opciones, programas online para tu especialidad, tutores privados, lo que te convenga. Quiero que termines lo que empezaste ella. Quiero que tengas los sueños que Marco te robó. Las lágrimas nublaron mi visión. Llevas meses planeando esto. Me secó las lágrimas con los pulgares. Su tacto era dolorosamente suave. Veo cómo miras la colección de libros de Sofía, cómo devoras todo lo que hay en la biblioteca. Tienes una mente brillante, cara, y ha estado inactiva durante demasiado tiempo. Déjame darte esto. Déjame ayudarte a convertirte en todo lo que estás destinada a ser. Entonces lo besé, volcando todo lo que no podía decir en la presión de mis labios contra los suyos. Gratitud, amor, la aterradora alegría de ser vista y apreciada por alguien que podría tener cualquier cosa, pero que me eligió a mí. El beso se intensificó, sus manos se enredaron en mi cabello,
Mi cuerpo se presionó contra el suyo con una necesidad desesperada que parecía no desaparecer nunca. Pero él se apartó con un esfuerzo visible, respirando con dificultad. Por mucho que quiera llevarte de vuelta a la cama, dijo con rudeza, tenemos que ir a la cita con el médico, y luego voy a llamar a mi madre, porque se va a volver loca de alegría. Y entonces sonrió, con una sonrisa juvenil y hermosa. Después te llevaré a cenar a algún sitio caro y presumiré de la mujer que lleva a mi hijo. El día pasó en una vorágine de citas, llamadas telefónicas y emociones abrumadoras. El médico confirmó el embarazo. 8 semanas, todo sano. Fecha prevista de parto a principios de primavera. Lucía se había vuelto loca de alegría, llorando y rezando, y se había puesto inmediatamente a hacer planes para la habitación del bebé y la fiesta de bienvenida. Sofía me había abrazado tan fuerte que no podía respirar, susurrándome que le había dado la esperanza de que el amor aún podía existir en su oscuro mundo. Y durante todo ese tiempo, Dante permaneció a mi lado, sin soltar mi mano, recordándome constantemente que no estaba sola, que nunca volvería a estar sola. Esa noche, nos sentamos en el jardín donde había recibido la amenaza de Marco 6 meses atrás. Pero ahora ese lugar no me inspiraba miedo. Solo paz mientras la puesta de sol pintaba el cielo de tonos dorados y carmesí. Dante había insistido en cenar al aire libre. Luz de velas y vino para él. Zumo espumoso para mí. La mejor cocina de María. Tengo algo para ti, dijo Dante mientras María recogía nuestros platos. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y mi corazón se aceleró. Dante, déjame hacer esto como es debido. Se deslizó de su silla y se arrodilló a mi lado en la hierba, sin importarle su caro traje. Ella, Rosy, entraste en mi vida con aspecto de haber sobrevivido a una guerra y me hiciste querer ser más de lo que era. Me has dado esperanza, me has dado un propósito, me has dado una razón para construir algo mejor que un simple imperio. Y ahora me estás dando una familia. Abrió la caja, revelando un anillo que captaba la luz que se desvanecía. Un diamante perfecto rodeado de piedras más pequeñas que brillaban como estrellas. Cásate conmigo, no porque necesites mi protección o porque estés embarazada de mi hijo, sino porque me amas como yo te amo a ti, de forma completa, imposible, a pesar de todas las razones por las que no debería funcionar. Las lágrimas corrían por mi rostro. Me amas, toro mío. Te he amado desde el momento en que elegiste el vino para acompañar el osabuco y me miraste como si fuera un hombre en lugar de un monstruo. Su voz se volvió áspera por la emoción. Amo tu fuerza, tu resistencia, tu capacidad para seguir siendo tierna, a pesar de todo lo que has sobrevivido. Me encanta despertarme a tu lado. Mexicano, me encanta cómo tarareas mientras cocinas. Me te encanta que discutas conmigo cuando crees que estoy equivocado. Me te encanta todo de ti y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Sí, la palabra brotó de mi boca. Sí, me casaré contigo. Yo también te amo, Dante. Tanto que a veces me aterra. Cuánto te necesito. Cómo te has convertido en todo mi mundo. Deslizó el anillo en mi dedo y me quedó perfecto. Como todo con él, anticipado, planeado y ejecutado a la perfección. Luego me besó profunda y posesivamente, lleno de promesas, mientras el jardín se oscurecía a nuestro alrededor y las velas parpadeaban en la noche creciente. Hicimos el amor esa noche con una nueva ternura, una nueva reverencia, sus manos recorriendo mi cuerpo como si estuviera memorizando cada curva, cada respuesta. Y cuando me derrumbé debajo de él, gritando su nombre en la oscuridad de nuestro dormitorio, él me siguió con mi nombre en los labios como una plegaria. Después, tumbados envueltos en seda, y el uno en el otro, su mano descansaba sobre mi vientre, donde crecía nuestro hijo. Por fin me sentí completa. Los pedazos rotos que Marco había dejado atrás se habían reensamblado en algo nuevo, algo más fuerte. No me arrepiento, murmuró Dante contra mi cabello, de haber elegido esta vida, este mundo. Yo solo me arrepiento de no haberte encontrado antes. Incliné la cabeza para encontrar sus ojos oscuros.
Tú me salvaste, Dante, de Marco, de mí misma, de una vida en la que solo sobrevivía en lugar de vivir. No, cara, me besó la frente, los párpados, los labios. Nos salvamos mutuamente. Me estaba convirtiendo en algo frío, inhumano, perdiéndome en la oscuridad. Tú me recordaste lo que se siente al tener esperanza, al amar, al desear algo más que poder y respeto. Me hiciste humana de nuevo. 3 meses después, nos casamos en la capilla de su familia, en una pequeña ceremonia con solo nuestros seres más queridos. Llevaba un vestido de seda marfil y un ramo de rosas de nuestro jardín. Sofía fue mi dama de honor y lloró durante toda la ceremonia. Dante estaba guapísimo con su esmoquín a medida y cuando me levantó el velo, el amor en sus ojos me dejó sin aliento. Mia Molly, susurró mientras intercambiábamos los anillos. Mi esposa. Mío marito, le susurré yo. Mi esposo. La recepción fue muy elaborada. El mundo de Dante así lo exigía. Pero a última hora de la tarde me llevó al jardín, al mismo lugar donde me había pedido matrimonio, donde ahora brillaban luces de colores y se oía música procedente de la casa. Baila conmigo, me dijo, atrayéndome hacia sus brazos. Bailamos juntos, con mi cabeza apoyada en su pecho y su mano protegiendo mi creciente barriga. Estaba embarazada de 5 meses, empezaba a notarse, y llevaba en mi vientre el futuro que habíamos creado juntos. Gracias, le dije en voz baja, por darme esto, por darme todo. Ella, mírame. Lo hice, sumergiéndome en unos ojos oscuros que reflejaban una devoción absoluta. Tú me lo has dado todo, un propósito, una familia, amor, todo lo que importa. Mi imperio, mi negocio, mi reputación. Nada de eso significa nada comparado con esto. Comparado contigo, tú eres mi mundo, cara. Tú y este bebé. Todo lo demás son solo detalles. Lo besé mientras las estrellas aparecían en el cielo, mientras sonaba la música, mientras nuestro futuro se extendía brillante y lleno de promesas, a pesar de la oscuridad que siempre tocaría los bordes de su mundo. Porque nos habíamos encontrado en los escombros de mi matrimonio roto y su vida cuidadosamente controlada. Nos habíamos elegido a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo, y juntos habíamos construido algo hermoso a partir de pedazos rotos y circunstancias peligrosas. 4 meses después, di a luz a una hija con los ojos oscuros de su padre y mi sonrisa. Dante la sostuvo con manos temblorosas, con lágrimas corriendo sin vergüenza por su rostro, y yo lo vi transformarse por completo. El temido jefe de la mafia se convirtió en un hombre, un marido, un padre, alguien capaz de una extraordinaria dulzura a pesar de sus manos, que habían estado involucradas en actos violentos. La llamamos Sofía Lucia, en honor a las mujeres que me habían acogido en su familia y me habían enseñado que el amor podía existir incluso en los lugares más oscuros. Y mientras veía a Dante mecer a nuestra hija para que se durmiera, cantándole suaves canciones de cuna en italiano, mientras la luz del amanecer se filtraba por las ventanas de la habitación, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta aquella noche lluviosa de hacía 6 meses. Había salido de un matrimonio roto y me había metido en algo mucho más peligroso, mucho más absorbente, mucho más real que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Me había enamorado de la oscuridad y había encontrado la luz. Le había entregado mi corazón a un monstruo y descubrí que solo era un hombre que me amaba con una ferocidad que reescribió mi comprensión de lo que podía ser el amor. Y nunca había sido más feliz. Pasarían los años, llegarían los retos, siempre lo hacían en el mundo de Dante. Habría amenazas, peligros, momentos en los que el miedo me oprimiría la garganta, pero lo afrontaríamos juntos, sin importar lo que pasara. Su imperio crecería. Nuestra familia se ampliaría. 2 hijos más en los años siguientes, un niño y otra niña, llenando nuestro hogar de risas, caos y alegría. Pero aquella primera mañana, viéndolo con nuestra hija, sintiéndome completa de una manera que nunca había imaginado posible, comprendí lo que había querido decir meses atrás en la biblioteca. No todas las jaulas tienen por qué parecer prisiones. Algunas parecen un hogar, algunas parecen amor,
Algunas se sienten como el comienzo de todo lo que nunca supiste que necesitabas. Y mientras la pequeña mano de Sofía rodeaba el dedo de Dante, mientras él me miraba con asombro en su rostro, mientras la luz de la mañana pintaba a nuestra familia con tonos dorados y prometedores, supe que había encontrado exactamente el lugar al que pertenecía. En los brazos de un hombre peligroso que había elegido ser gentil, en el corazón de un mundo oscuro que albergaba una luz inesperada, en un amor que nos había salvado a ambos.